Bueno, muy bien. Decíamos hoy la UCA, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, presentó un nuevo informe, esta vez sobre la deuda con los más jóvenes, con los niños y adolescentes. Olivia. Sí, la verdad que los datos son muy impresionantes cuando mirás lo que te muestran a través de esta encuesta. Por ejemplo, el 49,9% de los chicos y de los adolescentes vive en medios insalubres, viven cerca de fábricas, viven cerca de basurales, en zonas que no son aptas para vivir en medios insalubres. El 19,5% de los niños y los adolescentes sufren inseguridad alimentaria. 1 de cada 5 chicos no tiene suficiente para Eso comer. te iba a preguntar, ¿qué se entiende por inseguridad alimentaria? Justamente, ahora va a estar Agustín Salvi, nos va a explicar más, pero es que no llegan a tener todos los alimentos y todas las calorías necesarias para una buena alimentación. Tenés un 23% de adolescentes en situación de déficit educativo, quiere decir que van o con sobreedad o directamente no van a la escuela. Y por último, un último dato para ilustrar esto, el 48% solo tiene cobertura de salud pública, es decir que no tienen una prepaga, no tienen una obra social tampoco y tienen que depender de la cobertura de la salud pública. De la salud pública. Esos son algunos datos de muchísimos más que presentó justamente Ahora, Olivia, la igual UCA. estos datos son ¿hasta cuándo? Digamos, ¿es una radiografía de hoy o es una fotografía de hace unos meses? Es una fotografía de hasta fines de 2015 y lo que muestran es cómo fue la variación entre el año 2010 al 2015. En muchos de estos indicadores hubo mejoras, en otros no tanto. Bueno, la pregunta desde entonces es, de esa fotografía que estabas mostrando, que hoy presentó la UCA, ¿en qué empeoramos y en qué se mejora? Lo que estamos hablando precisamente es de los más chicos y dentro de ellos precisamente de los sectores más vulnerables. Ya nos acompañan Carla Carrizo, diputada nacional de la UCR, gracias por venir. Agustín Salvia, sociólogo, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, y María Elena Nadeo, que es directora general de Niñez de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Los tres, muchísimas gracias por venir. Quería preguntarle a Salvia, que está detrás, no específicamente, pero es parte de quien dirige el equipo, hablar de esa fotografía, ¿qué significan estos números en términos de precisamente los más niños y los más vulnerables de la Argentina? No, significa una Argentina que está claramente dividida en términos de una sociedad mucho más incluida y una sociedad que queda todavía postergada. Esto a pesar de los años de crecimiento económico e incluso de los importantes programas de distribución en términos de ingresos y de políticas de seguridad social. Mantenemos efectivamente la mitad o más de la mitad de los chicos en situación de postergación de algún derecho socioeconómico básico. Dentro de ese grupo tenemos un 20% con problemas graves en términos de algún déficit severo en materia de educación o hacinamiento, en términos de vivienda o salud o condiciones de hábitat o acceso a la información, e incluso un 7% de niños en situación de postergación y de marginalidad extrema. 1 de cada 10 niños en Argentina, casi 1 de cada 10 niños, pensemos que esto significa aproximadamente 900.000 niños en Argentina, está afectado por lo que se denomina una inseguridad alimentaria severa. Es decir, que no tiene para comer todos los días. No quiere necesariamente que esté desnutrido y es muy probable que esté malnutrido o incluso desnutrido, pero lo que sí ocurre es que vive en un hogar donde padece el niño hambre en forma frecuente, por razones económicas. Este cuadro de situación habla de una sociedad que no pudo transformarse durante estas últimas décadas, ni con políticas neoliberales ni con políticas heterodoxas, ya sea que no viene un problema nuevo, sino que viene un problema incluso de los 90, y que deja una herencia importante desde el punto de vista de pobrezas estructurales, en donde los niños son justamente el sector más vulnerable. Ahora, uno teniendo pensar que siempre debería ser la prioridad, y evidentemente no lo ha sido porque ha empeorado, ¿cómo se ve desde los distintos espacios políticos? Al ver esta fotografía y decir, fallamos como espacio político. En realidad lo que tenemos que ver es que América Latina es una región profundamente desigual. A pesar de los cambios importantes que hubo en la década pasada, el neoliberalismo de los 90 segmentó y fragmentó la sociedad latinoamericana y la Argentina en particular, a tal punto que en el derrumbe del 2001-2002, que lo tenemos muy cerca, porque hace nada menos que 15 años, el derrumbe del Estado generó más de 2/3 de la población argentina debajo de la línea de pobreza e indigencia, y los niños siempre son, y acá sí vamos a compartir con el amigo Salvia, los niños siempre son las víctimas que multiplican los niveles de pobreza y de vulneración de derechos, porque son las familias pobres las más numerosas, entonces el grueso de la población infantil es mayoritariamente pobre, aún en momentos de crecimiento económico. Entonces, hay un tema estructural de la desigualdad
que no se ha remontado. Pero el impacto que tuvo a partir del 2004-2005 las políticas de redistribución del ingreso de la asignación universal por hijo ha sido un programa de inclusión muy importante y que puso un piso mínimo de dignidad alimentaria allí donde no había nada. Entonces, a mí me Igual parece... después le voy a preguntar a Salvia si efectivamente eso ayudó, porque la fotografía precisamente incluye varios años de la asignación universal, diputada. Sí, no, yo no coincido para nada. Es decir, el saldo de la infancia con pobreza estructural en la Argentina, después de un ciclo de 12 años, de abundancia, porque el ciclo del kirchnerismo no fue un ciclo de escasez, fue un ciclo de abundancia en Argentina y en la región, pero más en Argentina que en otras partes de la región. Y además, con un partido que tenía mayoría en las dos cámaras del Congreso. Entonces, el saldo de 5 millones de niños, 5 millones de niños con estructura, digamos, con pobreza estructural, esto es importante. Primero, el 30% en esta condición, pero además, a no todo el mundo, la asignación no era universal. Había 1,4 millones de chicos que no recibían la asignación universal. Es decir que, dentro, digamos, es decir, no es que hubo una política de blindaje y de desarrollo. La asignación universal, hay que decirlo, no arregla nada más que la supervivencia. No es una política para el desarrollo, es una política para evitar para garantizar supervivencia. Pero esto es lo que no hizo el kirchnerismo, y no lo hizo porque no quiso, porque no fue una prioridad, porque los recursos los tuvo, y las mayorías en el Congreso también. Ahora, Salvia, hay dos posiciones encontradas sobre la asignación universal por hijo. ¿Ayudó o no ayudó? Me toca ser salomónico. Y vamos a pedírselo. A ver, no, efectivamente sí ayudó, porque implicó poner un piso mínimo, como bien se decía, en términos de proteger de la situación de más extrema indigencia. Y en este sentido también ayudó a incrementar los niveles de escolarización a nivel de los chicos, sobre todo adolescentes, en la secundaria, mejorar incluso los espacios de socialización o de, a través de una impronta, de motivar a las madres a que lleven a los chicos a un cuidado sanitario. Todo esto se hizo no necesariamente bien y se hizo mal en muchos aspectos. La escuela no fue una escuela de inclusión, la salud no fue tampoco una salud de inclusión. Sin embargo, este indicador, los programas sociales, también se constituyen un indicador de pobreza. El que haya hoy por hoy 35% de chicos beneficiados por la asignación universal, da cuenta del nivel de niños, en el estado de pobreza. Que se encuentran en una situación de carencia, dado que frente a otro 35% de niños que reciben salarios familiares por parte de los trabajadores que están inscritos en el sistema de la seguridad social. La red de contención social es muy buena, pero prolongada en el tiempo lo que habla es del fracaso de la política. Se supone que eso tiene que en algún momento revertirse. Y crea un estado de subciudadanía, porque no son los mismos derechos. Más allá de que pueda ser un beneficio económico importante, las familias que reciben los programas de asignación universal u otros programas sociales son familias que están ya débiles en mecanismos de inclusión. Precariedad laboral, como mínimo, claro. ¿Bien? Entonces, frente a otras familias que reciben los salarios familiares, pero al mismo tiempo tienen condiciones de inclusión muy distintas, habla de dos tipos de configuraciones sociales, dos tipos de Argentina, y ahí hablaba yo de esas Argentinas de dos velocidades que todavía mantenemos y que todavía, efectivamente, por razones que no solamente son generadas por el último gobierno, que son más estructurales, pero que también el último gobierno no resolvió, sino que incluso agravó en muchos aspectos. Exactamente, este es el punto. Ahora, yo tengo una mala noticia para darles, digamos, porque compartiendo, digamos, no tanto las estadísticas que uno puede partir, aunque el trabajo que hacen en el Observatorio Social es excelente en la UCA, pero podemos discutir los pisos de dónde se parten, qué variables se colocan, pero en realidad, si nosotros vemos la curva de pobreza e indigencia en la República Argentina en esta década que pasó, es una década descendente, con algunos picos y variaciones, pero es profundamente descendente tomando la crisis del 2001-2002. La pregunta es si alcanza para retirar los planes. Perdón, la mala noticia es que ahora con el cambio de gobierno esa curva empieza a ascender, la pobreza empieza a ascender. Entonces, ojo con lo que estamos diciendo, porque las políticas actuales están generando desocupación, retracción, hay más chicos en situación de calle, hay más familias en situación de calle. Ahora vamos a la actualidad. Esto es visible. Ahora vamos a la actualidad. No, sí, la sensación que hay es que si hay un tema para no debatir demasiado es los problemas de la niñez y más aún cuando se habla de la mala alimentación o de la no alimentación, ¿no? Lo cierto es que pareciera que el Estado, y esto no estoy hablando de un partido, sino del Estado, ha fracasado en su diseño de políticas hacia ese sector social
tan vulnerable, básicamente porque siempre cuando se habla de pobreza, lo primero que se mira es el asistencialismo, ¿no? Exactamente. ¿Ustedes creen que hay ahora algún tipo de plafón político como para discutir de verdad, para que la clase política discuta de verdad alguna otra cosa que no sea solamente el asistencialismo? Mira, yo creo que es súper importante lo que has dicho vos, porque en Argentina tenemos esta pobreza estructural en 32 años de gobiernos democráticos, porque los gobiernos se dedicaron a hacer oficialismo en lugar de gobernar. Hacer oficialismo es cortoplacista. Gobernar es políticas de mediano a largo plazo. Por eso digo yo que la asignación universal, todos lo sabíamos, porque la asignación universal, digamos, son políticas para contener la pobreza estructural, es decir, para garantizar supervivencia, pero no para terminar con la pobreza estructural. Está bien, pero hay un mientras Entonces, tanto, el tema ¿no? es, Hay una red que había que pero hacer yo quiero en ser mientras tanto, explícita ¿no? en esto, porque cuando hablamos del Estado, parece que el Estado es de todos y no es de nadie. Acá hay partidos de gobierno que son responsables. Esto no tiene que ver ni con la dictadura, esto es lo que construyó la dirigencia democrática en la Argentina. Entonces, tenemos que hacernos cargo. No es lo mismo haber tenido y haber elegido no. Y yo quiero decir una cosa acá que es muy importante. La ley 26061, que fue la ley de protección integral a la infancia, sancionada en el 2006, porque este país tiene buenas leyes, pero esas leyes no se transforman en políticas concretas. Tenemos que designar el defensor del niño. 9 años sin esa designación. Si hubiésemos tenido esa figura, ese defensor de los niños tal vez hubiese ayudado a hacer que los gobiernos no hagan oficialismos. ¿Por qué? Porque es la figura que permite judicializar, ¿para qué? En los derechos de incidencia colectiva. Todo lo que el informe de la UCA dice que no tuvo esta gente. Perdón, diputada, acceso a la salud, al hospital y a la educación. Nadie está en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en un cargo similar y sin embargo compartimos no mucho son esta lucha cosas con que cambien María por el hecho Elena, de existir la figura de los un cargo, defensores. ¿no? No, pero ayuda a controlar a los oficialismos. Yo estaba pensando justamente cuando Carla nombró la ley 26061, hoy estuvimos todo el día en la Defensoría del Pueblo hablando de una buena noticia que es el Código Civil, que tiene en su capítulo de infancia y adolescencia todo el tema de la niñez y adolescencia en el nuevo Código Civil, que ha sido un trabajo enorme de juristas de primer nivel y un esfuerzo colectivo político enorme que se sancionó el año pasado y de manera muy transversal. Bueno, la verdad que son buenas noticias para los chicos por el tema de la ampliación de derechos, ¿no? Acá ha habido un proceso de ampliación de derechos muy fuerte. La ley 26061 del 2005, la Convención de los Derechos del Niño es del año 89. Tardamos una cantidad de años impresionante en adecuar la legislación y derogar el viejo patronato de menores. Hasta el año 2005, estamos hablando de la historia muy reciente, se encerraban esos jueces que todavía muchos están en sus cargos y que no han modificado... Perdón, Nadio, ahora, más derechos con hambre es como uno dice, es No, bastante bueno, por eso ha habido un proceso... Fíjense, la convención es del año 1989. Fue el año en que empiezan las políticas neoliberales a arrasar en la Argentina. O sea, acá hay un proceso simultáneo de ampliación de derechos y de procesos de ajuste estructural que fueron globales, perdón, María Elena, arrojaron a las familias a niveles de pobreza y de mayor vulnerabilidad. Entonces yo digo, la ley, digamos, es un marco que nos permite luchar, que nos permite alcanzar mayores niveles de dignidad. Hoy no hay niños encerrados privados de libertad, salvo excepciones. Pero adeudamos, la Argentina no cuenta con un régimen penal juvenil. Estamos con una ley de la dictadura. Debemos eso. Estamos violando. Es interesante, podríamos hacerlo otro día. Claro, pero quería decir algo que es muy importante, porque estamos trabajando, muchos diputados y diputadas de todos los partidos políticos y asociaciones como Infancia en Deuda, todas las asociaciones, porque la figura del defensor del niño es importante. ¿Por qué? Porque la figura del defensor del niño controla la implementación de política de los oficialismos y evita daños mayores. Lo traía Nadio al comienzo para preguntarle a Salvia, hoy, esa fotografía del año pasado, ¿hoy hay más chicos que están padeciendo las situaciones que contaba Olivia al comienzo? Desde el punto de vista de la coyuntura económica, sin duda, la situación es un poco más crítica. Estructuralmente no hay cambios sustantivos. Estructuralmente seguimos teniendo esas familias con niños que pertenecen a un mundo informal, de muy baja capacidad laboral, económica, y que más allá de que tenemos políticas que se han buscado, han pretendido apuntar a un ordenamiento económico, esto ha implicado efectivamente un aumento de la pobreza por ingresos. Esto es de esperar que pueda ocurrir o no, lo sabremos, pero que el crecimiento económico genere un poco más de empleo, mejore las capacidades adquisitivas de las familias y logre mejor ingreso para esos niños.
Pero eso no creo que va a ser sustantivo ni importante si no hay políticas mucho más radicales desde el punto de vista educativo, de la salud, de la vivienda, del hábitat, y junto con esto la generación de trabajo inclusivo para muchas personas que hoy no lo tienen. Sí. Una pregunta a Carla, porque le pregunté en el medio, no terminó de contestar. Por su discurso me dio la sensación como que no terminaba de cerrarle el tema de la asignación universal. Se han peleado por la paternidad los distintos partidos de la asignación universal. No, yo creo que es una política... A ver, la pregunta es, hay un mientras tanto. Coincido. Yo insisto, digo, en la medida que no se retiren los planes, quiere decir que la política falló, fracasó. Ahora, en el mientras tanto, ¿no era necesaria? Pero totalmente de acuerdo que era necesaria, pero lo que digo es, son políticas focalizadas para garantizar que, ¿qué cosa? La supervivencia, pero no el desarrollo, el ingreso. Discúlpame, el ingreso... que es adicional, garantiza la diaria, pero no el desarrollo. ¿Sabés lo que es desarrollo? Vivienda, educación, calles limpias, no ser víctimas del narcotráfico. Eso es lo que no tienen, por eso son marginales y ese mundo de informalidad tiene dos... No todo el mundo la pasa igual, las mujeres y los niños las pasan peor, pero le quería decir, hay dos cosas. Primero, durante el ciclo del kirchnerismo, digamos, 1,4 millones de chicos no fue universal la asignación y eso hoy sí lo es, se avanzó en eso, mayor cobertura. Y segundo, otra cosa que es importante, que estamos debatiendo en el Congreso, la sala de 3 obligatoria. Tenemos que evitar lo que dice el informe de la UBA, que el 40% del 30% de los jóvenes en Argentina que están en asentamientos urbanos tienen déficit educativo estructural. La sala de 3, con la obligatoriedad que se va a sancionar ahora, va a ser lo que fue la escuela pública de Sarmiento en este contexto de desigualdad total. Es decir, volver a tener educación para evitar el déficit estructural en la adolescencia. Nos queda un minuto para los dos. Recién Carrizo hablaba de las cosas que habría que hacer. Si están viendo hoy que el gobierno está atendiendo a la urgencia de esto que mostraba la fotografía del informe de la UCA. No, yo lo que veo con preocupación es que a los problemas que teníamos, digamos que hay que reconocerlos, podemos diferir en las cifras, básicamente, pero en realidad el problema de la desigualdad estructural sigue siendo una característica de nuestro país. Se están agudizando porque en la década pasada había una política de subsidiar el empleo, de alentar el consumo interno, y ahora hay una política que trata de restringirlo, o que no sé si busca restringirlo, pero de hecho hay una paralización y los despidos, la falta de trabajo, inciden negativamente en la vida de los chicos. Gracias a los tres. Nos quedamos sin tiempo. Salvia, perdón, disculpe, la próxima vez. Una cosa, defensor de infancia creo que es fundamental. Sí, en eso estamos de acuerdo los tres. Es un buen punto. Y la Defensoría del Pueblo lo pide orgánicamente. Gracias a los tres por haber venido. Gracias.